Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Os traigo hoy otro vídeo de estos de Suiza y sus salarios, ¿no? Que parece ser que os gustan mucho. Os voy a contar en este vídeo sobre mi primer salario aquí en Suiza y os voy a contar con ello unos cuantos tips para los que estéis interesados en encontrar un trabajo aquí en Suiza y en cualquier parte del mundo, verdaderamente, porque Suiza, aunque sea así como muy magnética, como muy misteriosa al final del día, aquí lo que viven son personas y las personas las hay de todo tipo, como en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, mi primer salario, con eso, dicho eso, os voy a decir que mi primer salario fue una vergüenza. Una vergüenza. Chicos, aquí en Suiza también existen los jetas, sí. Existen los jefes jetas que les gusta aprovecharse de otras personas y te dan un bajo salario. Y viniendo de fuera, sobre todo viniendo de fuera, pues te puede parecer bastante, ¿no? Pero para las condiciones del país, para el costo de vida y para los salarios normales del país, no, es como si ganases en tu país el 50% de lo que tú ganas, ¿no? Entonces, mi primer salario aquí, dentro del mundo de la informática, fue de 71.500 francos suizos anuales. Todos los meses me descontaban de los impuestos. Ahora ya no, porque ahora tengo otro tipo de permiso que pago los impuestos a final de año. Pero antes todos los meses me descontaban mis impuestos y al final al mes me quedaban así limpios unos 4.400 francos suizos y tenía 13 pagas. Tenía una paga extra de Navidad. Ese era mi salario y era muy bajo para mi puesto de trabajo, para mis expectativas. Y debo de decir que el puesto de trabajo que yo escogí fue un puesto de trabajo que me quedaba bastante pequeño y lo cogí porque, bueno, era mi primer trabajo en Suiza y pensaba que si trabajaba y me esforzaba, que luego me iban a compensar, ¿no? Y de hecho, cuando yo hice la entrevista con mi jefe en ese momento, él me lo dijo, ¿no? Me dijo, y recursos humanos, incluso me dijeron, mira, vemos aquí que, wow, con tu currículo, vemos aquí que este puesto de trabajo es bastante, o sea, que está superada para este puesto de trabajo, pero pensamos que puede ser una buena oportunidad para empezar en un nuevo país. Y luego, como el departamento es nuevo, que se estaba formando, tienes la posibilidad de que vayas a crecer rápido, porque queremos también a gente que tiene experiencia, que pueda aportar ideas y pueda darle forma, ¿no? A este nuevo departamento y a este nuevo que estamos formando. Entonces me pareció bien, ¿no? Parecía gente seria de su palabra, pero luego al final en esos entornos muchas veces lo que suele pasar es que trabajas muchísimo, se aprovechan de ti, de tus conocimientos, tú piensas que en algún momento verán tus capacidades, pero al final no. Y lo que pasa también es que aunque uno tome la iniciativa, de decir, mira, pues me merezco un ascenso, he estado haciendo esto, de esto. Muchas veces manipulan la información, te dicen que bueno, que todavía falta, que tienes que hacer esto, el otro, cuando ya lo has estado haciendo. Chicos, si estáis en una situación así, aseguraros, por favor, de que todo esté por escrito y bien firmado para que todo sea controlable. Porque si es solo bla, si tú tienes una revisión con tu jefe, una reunión y solo bla, se queda todo en bla, ¿vale? Y te marean. Y cuando uno es más jovencito, no sabe, salido de la carrera o no tiene por qué ser más jovencito, cuando uno no ha tenido este tipo de experiencias de manipuladores, cuando uno no ha escuchado este tipo de experiencias, pues uno se puede quedar bloqueado en esa situación, ¿no? Pensando, wow, ¿por qué estoy haciendo esto? No me están pagando, he hablado con mi jefe, le he dicho y sí, valora, supuestamente valora tu trabajo, ¿no? Pero siempre te está exigiendo más y siempre te está dando vueltas. Esto era un jefe alemán, ¿eh? Así que también en Suiza.
Así que, como veis, hay de todo en todos los sitios. Mi recomendación aquí para los que, iba a decir, para los que estéis buscando un trabajo en Suiza, pero en general en el mundo, ¿no? Pero bueno, supongo que para los que estéis buscando un trabajo en Suiza, porque una cosa que tiene Suiza es que normalmente los salarios no están publicados, entonces uno no sabe cuánto debe de ganar, cuánto se gana más o menos en esa posición. Y viendo online uno encuentra muy poca información y es bastante difícil. Muchas veces no puedes comparar un puesto de trabajo en una empresa que en otras empresas. Las empresas, por ejemplo, multinacionales como Microsoft, Amazon, Google, todas esas pagan muchísimo más, aunque al final estés haciendo un trabajo muy parecido, pagan muchísimo más, el 30%, 40% muchísimo más que las otras empresas que no son tan de prestigio, ¿no? Entonces, en general, lo que os voy a decir es que negociad las ofertas, ¿vale? De trabajo, porque esto es algo que en España normalmente tú no haces. Te ofrecen un puesto, te dicen un salario y es como que o lo coges o no lo coges, ¿no? Pero realmente tú no negocias, ¿no? No dices, oye, mira, me gustaría este salario porque el puesto de trabajo requiere esto, tengo esto, o incluso negociar en términos de decir, vale, empiezo con este salario, que era lo que yo posiblemente tenía que haber hecho en ese momento, todo por escrito, decir, vale, tenemos este acuerdo, empiezo con este salario y a los 6 meses habrá una revisión de lo que es, o sea, empiezo con este salario, este es el salario que yo debería tener a los 6 meses y cumplo esto, y cuando lleguen esos 6 meses haremos una revisión y veremos dónde yo estoy, ¿sabes? 6 meses o al año, pero no más, ¿vale? Entonces, eso son cosas que yo no sabía, son cosas que normalmente en España yo por lo menos no lo había escuchado de nadie, no lo había vivido de nadie. Y en lo de la negociación de salario es algo que en muchos países no se hace, no lo hacemos, pero en Suiza, en países como, perdón, en países como Suiza, creo que en países también como Alemania, es muy común y no se lo van a tomar a mal. A ver, si estás ahí súper tiquismiquis, ¿no? Ahora darme esto, tal, no sé qué, no, pero si desde un principio tú, cuando ellos ofrecen, mira, es que esta es otra cosa. A ver, a mí normalmente no te ofrecen un salario, normalmente te suelen decir normalmente te suelen preguntar cuánto tú esperas recibir por ese salario. Y como no sabes, porque eres nuevo en el país, no sabes los salarios, no están publicitados en nada, pues es difícil, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me dijeron, este puesto de trabajo para este salario es esto. Y había un compañero que hacía ese puesto de trabajo el mismo y él ganaba más, independientemente de sus estudios, experiencias, capacidades y ya está. Parecía que era como el budget, era la cantidad de dinero que tenían dedicado a ese puesto de trabajo y ya está, ¿no? Entonces, a mí me ofrecieron eso y a mí me pareció bastante bajo, la verdad, cuando lo escuché, porque creo que había escuchado antes con una recruta, con una headhunter de estas que cazan talentos, había escuchado que como mínimo así unos 80.000, 90.000 francos suizos como mínimo, que es lo que la gente gana así a salir de la universidad, pero yo ya tenía un poquito más de experiencia, así que me dijo, bueno, como mínimo eso. Entonces los 71.500 me parece, cuando los escuché me parecieron muy bajos, pero quería venirme a Suiza. Me dio muy buena impresión en la entrevista mi jefe de recursos humanos, lo que os digo que me dijeron que ellos mismos reconocían que el salario era bajo, pero, pero que había posibilidades de crecer desde ahí y querían a alguien que tuviese experiencia, ganas, iniciativa. Así que fue así, fue como me lo vendieron, así fue como yo también lo acepté, pero luego el tiempo fue pasando, que pasé ahí 4 años y nada, de nada, de nada, ¿sabéis? Entonces, mirad chicos, si os pasa una situación así, yo sugiero que lo que os digo, ¿no? Si queréis el trabajo porque queréis estar en el país, que hagáis un escrito para cuando una revisión salarial y qué es lo que debes de haber conseguido para cuando la revisión salarial llegue y cuánto debería de ser, ¿no? Cuánto deberías de ganar.
Eso es súper, súper importante, ponerlo todo por escrito. Otra sugerencia puede ser que, aunque os digan eso, que el salario es este, que vosotros les digáis, bueno, es que eso pues es bajo de lo que yo esperaba. Yo esperaba tanto, más o menos. Siempre es bueno dar un rango aquí en Suiza, ¿eh? Dar un rango de más o menos unos 10.000 euros de diferencia, ¿vale? Entonces, de 10.000 euros, de 10.000 dólares. Y, y no tengáis miedo, ¿sabéis? De decir que no, porque hay varios trabajos y si sois tenéis vuestros estudios, sois competentes, seguro que sale algo, ¿vale? No, yo con ese salario, por ejemplo, que a mí me vendieron, o sea, es que en una tienda de recepcionista podía haber estado ganando eso, o de camarera, o incluso podría haber estado ganando muchísimo más con propinas, ¿no? Y bueno, diréis, uno quiere tener experiencia en su área, pero vale, que es de experiencia usuaria, pero si van pasando los meses, años y te das cuenta de que no te están pagando como te tienen que pagar, pues hay que cambiar, ¿vale? Y no dejarse manipular con falsas promesas, porque pensad que todo ese dinero que, por ejemplo, en mi caso mi jefe no me estaba dando y todo el trabajo que yo estaba sacando se lo estaba llevando él, su bolsillo, muy posiblemente, estoy segura de ello. Entonces, tened, tened muchísimo cuidado con creer, ¿no? Que en Suiza o en Alemania, mira, hablan en Suiza o en Alemania, que son muy profesionales, que ahí te dan lo que tú te mereces, que no hay gente que engaña y todas esas cosas. No. Mira, incluso aquí en Suiza, yo he hablado con varios alemanes y también les suele pasar esto, porque Alemania, aunque sea un país, por ejemplo, más desarrollado que España, los salarios sean mejores, no es al nivel de Suiza. Entonces también los engañan, les ponen unos salarios bajos y a españoles, yo español, o sea, gente con carreras universitarias y todo esto, con idiomas, casos como el mío he escuchado varios, ¿no? No es un consuelo, ¿no? Porque es un dinero que uno perdió y si encima no te están tratando bien, las condiciones no son buenas, te manipulan, te hacen sentirte de menos, como que no llegas todavía, ¿no? Para que sigas dando más y más y más y sacando una burrada de trabajo, pagando dedos duros, la manipulación, pues no, las cosas no están no están nada bien. Así que ya iré haciendo más vídeos de estos que creo que os gustan bastantes porque Suiza parece ser muy misterioso, un misterio para mucha gente, sobre todo cuando se trata de dinero, de salarios. Y la verdad que no tiene así muchísimo misterio. Yo diría que, ¿qué os puedo decir? Una cosa que podéis hacer cuando tengáis una oferta de trabajo, podéis revisarla con alguien que esté en el país y que sepa de los salarios. Por ejemplo, yo tenía una amiga que ella trabajaba en recursos humanos que cuando ella ya, como a los 3 años, vio mi salario, supo de mi salario, o sea, se quedó, me dijo, mira, Nadia, o sea, no vuelvas más, no vuelvas más. Estaba tan ella irritada, porque claro, ella trabajaba en recursos humanos, ella sabía los salarios, entonces a ver, no trabaja en recursos humanos en mi empresa, pero en otras empresas ya sabía qué tipo de salario, en qué rango yo me debía de mover. Entonces aseguraros de preguntar a alguien. Yo a día de hoy estoy súper fit en todos los salarios de todas las áreas porque ya llevo aquí muchísimos años, he tenido muchísimas experiencias personalmente, he escuchado casos de otras personas porque soy life coach y ayudo a muchas personas a encontrar trabajo, todas estas cosas. Entonces estoy muy curada de ese tema. ¿Eh? Si necesitáis información en ese aspecto, os lo puedo dar. Si queréis sesiones de coaching también para ayudaros con carreras, sí, en Suiza o incluso en otro país, pero no, sobre todo en Suiza, que es el país que yo conozco, ¿no? Alemania también, os puedo dar una ayuda si queréis. Otra manera también de saber los salarios, es que hay unas páginas oficiales donde más o menos se dice cuánto debería de ser su salario, pero
la diferencia entre lo mínimo y lo máximo es como que es tan grande, es que es muy diferente. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas, el área de la informática, pagan, ¿qué más? El área del sector bancario, pagan más que otros sectores, ¿sabes? Entonces no podéis comparar salarios. Sí. Y yo trabajaba, os lo digo, en ese trabajo así, no trabajaba 40 horas semanales, trabajaba 42 horas y media semanales. En Suiza hasta 45 horas es legal, ¿vale? Así que cuando os digan ese salario, estéis negociando salarios, veáis ofertas de trabajo, es muy importante porque si trabajáis 42 horas semanales a final de año es una semana de trabajo extra. Entonces, si tenéis, por ejemplo, 5 semanas de vacaciones, en realidad es como si tuvieseis 4. Entonces, o sea, todas estas cosas tenéis que verlas y no toméis por sentado que es como en vuestro país o parecido o lo que os imaginéis, porque a veces hay mucho listo por ahí. También cuando os den los salarios, aseguraros siempre de decir el salario anual. En Suiza se dice a salario anual, no se dice al mes, ¿eh? O sea, anual y bruto. Porque si tú dices un salario, por ejemplo, mensual, lo que puede pasar, que le pasó a una chica aquí, también le pasó a una chica en España, conozco, lo que hacen es multiplicar el salario mensual por 12 pagas en vez de 13 pagas, que suele ser lo normal cuando se calcula el salario anual. Por eso, siempre, siempre decid el salario anual y siempre, siempre el salario es bruto. Y sí, enteraros de las horas de trabajo, las vacaciones que tenéis. No penséis que como mínimo son 4 semanas de vacaciones en Suiza, pero también eh, la mayoría de las empresas dan 5, pero lo dicho, si trabajas 42 horas semanas y media, es 42 horas y media a la semana, en vez de trabajar 40, pues es como si tuviese 4 horas de vacaciones, 4 semanas de vacaciones. Hay algunas empresas que trabajan 40 horas semanales, pero luego tienes 6 semanas de vacaciones. O sea, todas esas cosas es muy importante que las habléis en las entrevistas y os informéis muy, muy bien antes de decir que sí, aunque sea verbalmente. Si puede ser, antes de comprometeros verbalmente, tened una muestra, ¿no? del contrato, de las condiciones para poder leerlo todo muy bien. Y si tenéis que hablar con un abogado, por ejemplo, para que os revise. Los abogados saben, ¿sabes? Los salarios y todo esto. Y si yo, por ejemplo, una vez cuando fui a un abogado, ya os contaré en otro vídeo por qué llegué a ir a ese abogado, pero cuando fui a un abogado, cuando él vio mi salario, él me dijo, uff, mira, nosotros tenemos secretarias aquí, ganan muchísimo más que esto. Me dijo, este salario es muy bajo. Y te tenías que haber dicho, mira, yo no trabajo por este salario. Pero cuando uno es ignorante, ¿no? sobre un tema, pues es lo que hay. Por eso siempre pedid ayuda, asesoramiento, cuando estéis con temas así legales y no sepáis cómo funcionan las cosas. No solo legales, sino en general, en un nuevo país, una nueva cultura, la sociedad, la manera de pensar de la gente, cuando veáis cosas así como raras, choques culturales, que no se encaja. También, ahora que se me ocurre, también podría haber preguntado en mi embajada cuánto, cuánto se ganaba, ¿no? Y si mi salario estaba bien, todas esas cosas, pero no hice nada de eso, así que bueno, espero que aprendáis de mi experiencia y si esto no es algo que os compete, por lo menos sepáis un poquito también que en Suiza se cocen habas. Así que espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y hasta el siguiente vídeo. Adiós.